Amén. Buenos días, Dios os bendiga. Espero que se oiga bien por ahí detrás. El Señor es bueno, siempre, siempre. Incluso cuando estamos pasándolo mal, también es bueno. Incluso si no nos castiga tanto como a veces merecemos, también es bueno. Amén. El Señor está con nosotros y el Señor vela por nosotros. El Señor es nuestro Padre Celestial. Él nos cuida, nos protege, nos provee. Nos provee cada segundo porque necesitamos respirar. ¿Y qué pasaría de nosotros si no tuviéramos aire, si no tuviéramos oxígeno, hidrógeno, etcétera, verdad? Así que necesitamos continuamente del Señor, de su amor y de su provisión. Y no solo nos provee físicamente, nos provee lo más importante, la vida espiritual. ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos vida espiritual? Estaríamos muertos. No sé si te acuerdas de cuando estabas muerto espiritualmente. Yo sí. Y te aseguro que lo pasaba muy, muy mal. Vivía en una constante agonía, tensión, presión, preocupación, depresión. Qué mal es estar sin Cristo en este mundo. Imagínate lo que será estar durante toda la eternidad sin Él. Vamos en esta mañana a empezar con una oración para que el Señor ponga nuestros corazones en disposición de recibir su palabra. El mundo está en una tremenda necesidad y Él nos ha puesto aquí para que vayamos y la suplamos, para que vayamos y le demos esperanza, le demos lo que hemos recibido de gracia, lo recibimos y debemos darlo de gracia. Amén. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti con el corazón dispuesto. Estamos abiertos a tu palabra, Señor, dispuestos a recibir la semilla de vida. La necesitamos. Necesitamos de ti continuamente, Señor. Y reconocemos que estar sin ti es lo peor que nos puede pasar. Por eso te pedimos que nos ayudes a llevar fruto, que podamos ser de bendición a muchas vidas, que recibamos para dar. Señor, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos en esta mañana con una escritura de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 49 y 50. Porque todos, dice Jesús, serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En este momento que Jesús está predicando el Evangelio, nos hace una referencia muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y tratar de ver qué es lo que nos enseña Jesús. Primero nos dice que todos serán salados con fuego y que todo sacrificio será salado con sal. Lo del salar los sacrificios era parte de la orden dada por Dios a través de la ley de cómo se tenían que presentar los sacrificios a Dios. Pocas veces pensamos en eso. La gente traía sus sacrificios, traía sus víctimas, traía
los animales que iban a ser sacrificados según el pecado, según lo que estaba estipulado en la ley, y entonces tenías que presentarte ante el sacerdote, porque en el altar del sacrificio, y si no era en el altar, tenía que ser en otro lugar, fuera de la ciudad, los animales eran sacrificados. Ahora, todo el que llevaba ese sacrificio al altar tenía que llevar también una porción de sal. Pocas veces pensamos en esa realidad, pero era así. Así estaba estipulado. Pero Jesús va a tratar de darnos una visión más amplia de lo que esto significa. Y nos va a decir que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros necesitamos tener sal en nosotros. Así que esta referencia es tan importante en la predicación de Cristo, en la predicación del Señor, que necesitamos tratar de indagar un poco qué nos está tratando de decir el Señor y qué significa eso, cómo se aplica eso a mi vida y cómo lo puedo yo aplicar a los demás. En Levítico, para que veamos cómo eso estaba establecido, en el versículo 13 del capítulo 2, leemos: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No solo los sacrificios, también las ofrendas. Cuando tú llevabas al sacerdote en la ley las ofrendas del grano, las ofrendas de la huerta, de los productos que tú tenías, y los tenías que diezmar y presentar al sacerdote, también tenías que llevar sal. Curioso, ¿no? Para sazonarlos. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Curioso, ¿no? Sazonar con sal, esta es la idea, ¿verdad? Salar o sazonar con sal. Para que nunca falte la sal, y ahora añade aquí, Levítico añade una palabra muy interesante, que es pacto, la sal del pacto. Así que cuando Dios nos habla del pacto de la ley, nos está diciendo que hay un ingrediente importante en ese pacto, que es la sal. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, las cosas que se enseñan, las cosas que se presentan, que se declaran, que se revelan, pueden ser mejor entendidas a la luz del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento encontramos estos elementos, no solo la sal, sino muchos otros, como era el tabernáculo, como eran los ritos, la adoración, todo lo que funcionaba como parte de la ley en el Antiguo Testamento, era una sombra, era un acto profético. Era un acto ritual que solo tenía sentido en una revelación posterior dada por Dios a través del pacto nuevo, el pacto del sacrificio de Cristo. Así que todo apuntaba en esa dirección, todo apuntaba hacia la iglesia, todo apuntaba hacia el fruto último de Dios por medio de su Hijo, que somos nosotros. Todo iba señalando en esa dirección, de modo que pudiéramos ya de forma profética en el Antiguo Testamento entender el propósito de Dios. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué espera Dios que seamos nosotros? ¿Qué espera Dios de su pueblo? No de un pueblo
bañado, por decirlo así, o bautizado en la ley, sino el pueblo bautizado en la gracia y en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el objetivo último de Dios. Nosotros somos el pueblo de su último pacto, el pacto en la sangre de Cristo. Por tanto, tenemos que entender qué significa la sal. Hay un versículo muy interesante que tiene que ver con una ciudad española. Digo que tiene que ver simbólicamente, Una ciudad, cuando pases por allí, está en el sureste español. Cuando vayas de vacaciones y pases por allí, acuérdate. Es una ciudad de la sal. Se llama Torrevieja. Pero aquí en el libro de Josué, en el capítulo 15, en el versículo 62, que nos habla de las ciudades conquistadas para Dios. Nos habla de las ciudades de Judá que fueron tomadas, conquistadas de los enemigos para que formaran parte del reino de Dios, parte del territorio de Dios. Y una de esas ciudades se llamaba Nibsán, dice el versículo 62. Nibsán, y la llama la ciudad de la sal. Y estaba en una zona que se llamaba Engadi, la ciudad de la sal. La ciudad de la sal, por supuesto, era una ciudad donde había sal. Se explotaba la sal, se recogía la sal, se distribuía la sal, algo parecido a esa ciudad que acabo de mencionar. Cuando pases por ahí, acuérdate. ¿Qué es la sal? La sal la tomamos como un condimento, ¿no es cierto? Incluso la utilizamos cada día. ¿En qué casa no hay sal? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo consideramos un condimento esencial. ¿Por qué lo consideramos así? ¿Por qué no queremos que falte sal en nuestra casa? Es porque cuando vamos a la mesa y nos presentan un plato sin sal, lo notamos. Enseguida lo notamos. Notamos que falta algo, ¿no es cierto? Y si falta eso, no lo vamos a disfrutar de la misma manera. Lo podemos comer, quizás hasta el médico te lo haya aconsejado, ¿verdad? Come sin sal. ¿Por qué? Porque tienes un problema y entonces la sal te puede perjudicar, pero eso es lo menos. Y aún así, yo conozco muchos que el médico les aconsejó que no tomaran sal y no hay manera de que lo cumplan. ¿Por qué? Porque qué desagradable es comer sin sal. Parece como que no tiene sabor, no lo disfrutas. Ahora, la sal no solamente tiene la función de sazonar, de darle sabor. La sal es también un alimento. En sí misma es un alimento. Hay un problema con la sal, es que la sal que utilizamos es una sal refinada, muy blanca, muy limpia, pero escasa de valor, escasa de nutrición. ¿Sabías que hay sal refinada y sal integral? En la antigüedad eso no existía. No había sal refinada, solamente había sal. Entonces la sal que se utilizaba era una sal nutritiva, alimenticia, que aportaba al organismo mucho más que cloro y sodio. ¿Te acuerdas de la fórmula de la sal refinada? Cloruro de sodio se llama, que tiene cloro y sodio.
Pero la sal integral tiene más minerales, es más completa, tiene magnesio, tiene de todo, puede tener, si es extraída y no manipulada del mar. Hay sal marina, pero también hay sal terrestre. Hablando de sal terrestre, quiero hablar también de las propiedades medicinales de la sal. No solamente sirve para darle sabor a un alimento, no solo sirve para nutrir de minerales esenciales, también es medicinal. La sal tiene un efecto purificador. Si tienes un problema en la piel, un buen médico te aconsejará que si puedes, si vives en una zona costera, si vives en un sitio donde se produce mucha sal, si hay salinas, mejor. Que vayas y te tomes baños de sal. ¿Por qué? Porque cuando la sal penetra en tu piel, tiene un efecto maravilloso, depura, limpia. Y eso se conecta no solamente con el efecto medicinal que nosotros podamos aprovechar, se conecta también con las salazones o los salazones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la propiedad de la sal para matar bacterias patógenas, para poder depurar un alimento y transformarlo en un alimento conservado. Si eres español, y si no también, habrás probado el jamón serrano, ¿verdad? El jamón serrano es eso, es una carne sazonada, salada, convertida en salazón. Esto era tan común en la antigüedad, especialmente cuando no se disponía de otros elementos que por lo general no existían para poder conservar los alimentos. Existía el hielo, pero no siempre existía hielo. Entonces lo que siempre existía era la sal, de manera que a lo largo de toda la historia se ha utilizado la sal para conservar los alimentos, para hacerlos durante todo el año comestibles, para que no se estropearan. Así que vemos 4 o 5 usos, utilidades de la sal, todas importantes. Esto en la antigüedad era de tanta importancia porque tenía que ver con el alimento diario, tenía que ver con la salud, tenía que ver con la conservación, que se pagaba en sal. De ahí viene la palabra salario. Así de importante ha sido la sal siempre, y en los días de Jesús la sal seguía siendo un elemento imprescindible. Pero no ha terminado de serlo. No porque hayamos avanzado, no porque tengamos frigoríficos, no porque tengamos congeladores, no porque tengamos la tecnología actual, significa que ya podemos prescindir de la sal. No podemos prescindir de la sal. De hecho, déjame darte un dato. En la humanidad, en la Tierra, se comercializan cada año 250 millones de toneladas de sal. Hay otros usos. Después vamos a hablar de esos usos. Pero permíteme aparcar un poco esta conversación o esta exposición en el tema de la salud, de la sanidad. ¿Sabes que hay minas de sal? ¿Sabes qué es una mina de sal? Es una montaña de sal
que se excava, se hacen galerías para ir extrayendo la sal y llevarla para su uso, para comercializarla, para cualquiera que vaya a ser utilizada. Las montañas de sal, a veces pensamos que lo que más se comercializa es la sal marina, pero no es cierto. En el mundo lo que más se comercializa es la sal terrestre. Tenemos a China como la primera productora de sal del mundo, y después a Estados Unidos, y después otros países. Europa también. En Europa, Alemania es la nación que más sal produce y no la saca precisamente del mar. La saca de la tierra. Hay minas de sal. Ahora, en las minas de sal se produce un efecto muy interesante para la salud. Escucha esto bien, porque hay minas muy peligrosas para la salud. Aquí cerca, en la zona de Cartagena, tenemos minas que todos los que trabajaban en ellas morían de la misma enfermedad. Morían por un problema en los pulmones, porque al estar respirando metales, especialmente metales pesados como el plomo, los pulmones se iban secando y finalmente la gente moría joven a consecuencia de esa contaminación. Pero, permíteme decirte ahora que las minas de sal producen el efecto contrario. Las minas de sal son un baño de salud. De manera que en la antigüedad las personas que tenían problemas, especialmente con la respiración, con los pulmones, se metían en las galerías de las minas de sal para sanarse. Ahora, en la actualidad existe una cosa que se llaman clínicas de sal. Se llama haloterapia. Y la haloterapia clínicas de sal tienen la virtud de producir lo que se produce en el interior de una mina, que es sal en suspensión. El aire está impregnado de partículas de sal y entonces tú las respiras. Esto es lo que se produce en una clínica de haloterapia. Es que hay unas máquinas pulverizadoras de sal y tú te metes en la sala y esas máquinas, como de aire acondicionado, te están inundando el ambiente de partículas de sal. Tú las respiras y ¿sabes cuál es el resultado? Cualquier enfermedad que tengas en los pulmones será totalmente sanada. ¿Nunca lo habías oído? Vaya, estamos hoy aprendiendo algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Estamos aprendiendo acerca de la importancia de la sal. La sal tiene una enorme capacidad para sanar, para recuperarte, para darte vida, para darte salud, para fortalecerte, para nutrirte, para limpiarte, para regenerarte. ¿Entendemos por qué Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra? Tiene mucho que ver con la misión que Dios nos ha encomendado. Es que la sal representa la palabra de Dios. Es que la sal representa la revelación divina. Es que la sal representa la naturaleza divina. Es que la sal representa los frutos del Espíritu. El amor, la paz,
el gozo, la fe, la bondad, la perseverancia, el dominio propio. La sal representa el carácter divino, representa el carácter de Cristo. La sal representa la misericordia de Dios, su compasión, su paciencia, su bondad para con nosotros. De manera que cuando necesitemos estas cosas, acudamos a la mina de sal, acudamos a ese lugar que conocemos como la palabra de Dios, que tiene las mismas propiedades descritas en la propia revelación. La palabra de Dios da vida, es espíritu y es vida. La palabra de Dios nos limpia. Jesús dijo a sus discípulos, lo leemos en Juan capítulo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es cuando nos exponemos a la palabra de Dios y permitimos que ésta penetre en lo más profundo de nuestro ser, que la palabra va a obrar, va a sanar y va a producir vida, va a producir paz, va a producir fe, va a producir gozo, va a producir cambios, transformación. Va a sanar. Hermanos, es tremenda la importancia que Dios nos da a nosotros como sal. Tened sal en vosotros mismos. Tened sal en vosotros mismos. Permitidme hacer una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenía sal, como hemos visto. La ley estaba conectada con la sal, pero tenía un problema. Se parecía mucho la ley en el espíritu a la sal refinada. ¿Por qué? Porque lo que nos aportaba la ley era principalmente dos cosas: ritos y tradición. Eran ritos que se tenían que repetir una y otra vez, generación tras generación, de forma que se transmitían como tradición, pero no alimentaba, no transformaba, no sanaba, no producía el cambio necesario. El apóstol, iba a decir el apóstol Pablo porque yo creo que el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos. Aunque sea un libro anónimo, pero cada cual puede pensar en algún autor, yo creo que fue Pablo. Y es ahí en Hebreos cuando Pablo nos habla de la ley, nos habla de cómo diferenciar el Antiguo del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento solamente tenía la sombra de las cosas venideras, de las cosas reales. Todos sabemos lo que es la sombra, se parece mucho a uno, ¿verdad? Cuando vas caminando y el sol lo tienes de un lado y proyectas una sombra, entonces tu sombra se parece bastante a ti, ¿no es cierto? Tiene tu apariencia, a veces tiene tu dimensión o a veces la tiene magnificada, agrandada. Y tú te miras en la sombra y de alguna forma te ves a ti, no tan claramente como en un espejo, pero tiene tu forma. Esa era la ley. La ley tenía la forma de la realidad, pero no la realidad misma. Por eso, el Antiguo Testamento se parece a la sal refinada, porque te aporta solo dos cosas, cloruro y sodio, pero no tiene los elementos integrales para producir esa sanidad,
necesaria, esa transformación necesaria. Ahora, cuando el Señor dice tener sal en vosotros mismos, no nos habla de una sal refinada, nos habla de una sal integral. Es la sal del Evangelio, es la verdad revelada, la verdad última revelada por Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Cristo. No es suficiente con tener la ley, no es suficiente con considerarse judío, no es suficiente con cumplir unas normas, unas tradiciones. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros, necesitamos la vida del Espíritu, necesitamos los frutos del Espíritu. De manera que si queremos que nuestra vida contenga la sal, tenemos que ajustarla a los principios del Evangelio. Tenemos que ajustarla al Nuevo Testamento. Tenemos que dejar que sean los frutos del Espíritu los que abunden en nosotros. Si tu hogar está enfermo, si tu vida matrimonial está enferma, si tu relación con los demás no es sana, es porque no están los ingredientes del Evangelio funcionando en tu vida. ¿Me explico? Si tú no estás feliz, si tú no te sientes satisfecho, si tú no estás lleno de inspiración, de gracia, de bondad, de esos frutos espirituales, tienes que revisar qué está pasando en tu vida, porque lo que no tienes no lo podrás transmitir. Si no lo tienes, no lo podrás comunicar. Escucha, no hay misión más importante de la iglesia, del cristiano en este mundo, que la de ser sal. Porque si dejamos de ser sal, si dejamos de transmitir los ingredientes de la naturaleza divina, porque no los estamos guardando, no los estamos viviendo, no los estamos poniendo en práctica en nuestra vida, y por tanto no los vamos a poder transmitir, permitidme deciros que no tendremos función alguna de parte de Dios en este mundo. Jesús dijo, si la sal deja de salar, solo sirve para una cosa, para ser arrojada fuera y ser pisoteada. De nada sirve ser un cristiano sin la palabra, sin la gracia, sin los frutos del Espíritu, sin la presencia del Espíritu, sin estar viviendo cada día en estos principios. No sirve. Y eso es por lo que no cambiamos a la sociedad. Eso es por lo que no cambiamos los hogares. Eso es por lo que no cambiamos a nuestros hijos. Eso es por lo que nuestra sociedad adolece de los principios bíblicos. ¿No te diste cuenta que la sociedad va cada vez peor? ¿No te diste cuenta que la maldad sigue aumentando? Permíteme decirte por qué. Porque la iglesia ha dejado de salar. Mira, buscando en la concordancia, ya sabes que la concordancia funciona por palabras. Está la palabra sal. Y tú lo buscas ahí y te vas a encontrar con una sorpresa. Es que la inmensa mayoría de las veces que aparece la palabra sal, no es sal. Es el verbo salir. Sal. Por ejemplo, Jesús le dice al espíritu inmundo, sal de este hombre. Sal de él. Así que la palabra es la misma, sal, pero no está hablando de lo mismo.
Así que cuando vas a la Biblia en español y buscas la concordancia, en otros idiomas no funciona, pero en español sí, la inmensa mayoría habla de salir. Este es el problema de la Iglesia. Es que no salimos de nosotros mismos. Es que no vamos al mundo a salar. Es que no nos relacionamos con la sociedad para ejercer la función de la sal. Es que la guardamos. Es que la retenemos. Y ocurre lo que Jesús dice, que la sal puede perder su función. La sal puede dejar de tener un propósito porque ya no sala. Porque tu vida no está siendo transformada, porque tu matrimonio no es transformado, porque tu familia no es transformada, porque tus relaciones sociales no son transformadas, porque la Iglesia ha dejado de cumplir su función en esta sociedad y tenemos las tremendas corrupciones cada vez mayores en este mundo. ¿Cómo saber que cada año, repito el dato, se producen 73 millones de abortos en la Tierra? Mi pregunta es, ¿dónde está la Iglesia entre tanto, mientras se producen esos crímenes? ¿Dónde está la Iglesia? No hace mucho vimos la película sobre el aborto, Planned Parenthood. No sé si sabes qué es eso. Es una clínica abortista a nivel mundial, una clínica de muerte, de asesinatos. Y veíamos cómo los hermanos en Estados Unidos, los hermanos fieles, iban y se plantaban delante de la clínica para orar. Cada vez que iban a hacer abortos, ellos estaban ahí afuera orando. Y cada vez que venía una chica a la clínica, ellos la abordaban. Y decían, perdona, si vas a abortar, por favor, escúchanos, porque no tienes por qué hacerlo. Después pusieron una ambulancia especial para que las chicas llegaran ahí y dijeran, mira, por favor, antes de que vayas a abortar, queremos enseñarte cómo es ese bebé que llevas dentro. Y entonces las chicas entraban en esa ambulancia y ahí le hacían una ecografía. Y podían ver el niño en movimiento y escuchar el latido de su corazón. Se dice que la clínica de la que se habla en la película tuvo que cerrar, una clínica de Texas. Tuvo que cerrar porque la gente dejó de ir a abortar. Estamos hablando del efecto de la Iglesia cuando la sal sale afuera al mundo. ¿Me explico? La Iglesia tiene una misión profética por medio de ser sal. El mundo está siendo corrompido. Están intentando corromper a nuestros niños en los colegios, enseñándoles perversión sexual, sexualizándolos desde la infancia, preparándolos para los pederastas, preparándolos para los homosexuales, para que tengan materia. Eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué hace la Iglesia? ¿Les entregamos nuestros niños para que nos los perviertan? ¿No somos capaces de ir al centro escolar y decir, escuche, este hijo mío, esta hija mía, no quiero que sea instruida o instruido en materia sexual sin saber yo como su padre o su madre exactamente qué le van a enseñar?
Yo soy el responsable de mi hijo. Yo soy el responsable de mi hija. Yo soy cristiano. No te avergüences de llamarte cristiano. Tú eres la sal de la tierra. Este mundo se está pudriendo más y más porque los cristianos no estamos haciendo lo que debemos. ¿Por qué piensas que en Primera de Pedro, capítulo 4, nos dice la Escritura de que el juicio comienza por la casa de Dios? El juicio comenzará por la casa de Dios. Porque no hicimos lo que debíamos. No lo hicimos. Fuimos egoístas, cristianos ensimismados. Cristianos que solo se miraban el ombligo, solo pensaban en ellos mismos, solo pensaban en prosperar materialmente, solo pensaban en tener una mejor vida. Quizá les predicaron eso, quizá les predicaron que ser cristiano era para que todo te fuera bien. Pero no les enseñaron el compromiso de la vida cristiana. No les enseñaron la responsabilidad de la vida cristiana. Hermanos, no podemos tener este concepto como cristianos de ¿qué es seguir a Cristo? No. Hechos 2 y Hechos 4 nos hablan de cómo comenzó la iglesia. La iglesia comenzó salando a una ciudad, salando a un país, Israel. Porque los cristianos aprendieron que su estilo de vida tenía que ser de salar. Tenían que vivir de forma diferente. No podían vivir de la misma manera que el mundo. No podían conformarse al mundo. No. Porque lo primero que va a hacer Satanás cuando tú te conformes al mundo será robarte la sal para que ya no puedas salar, para que ya no puedas servir de influencia en el mundo, para que seas uno más del mundo, para que no haya distinción, no se pueda diferenciar quién es cristiano de quién no es cristiano. La primera iglesia nació en Jerusalén con un estilo de vida que no se parecía en nada. Un estilo de vida totalmente contrario a las costumbres, totalmente contrario a las tradiciones, a las formas de vivir en la ciudad. Vamos a tratar de recordarlo por un momento, cómo vivía la primera iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La misión de la iglesia en su principio es: tenemos que marcar la diferencia. Somos el reino de Dios. No podemos vivir como el resto de la gente. Nuestra vida es de Cristo. No es del César, no es de la ley, no es de Pilato, no es de nadie. Nuestra vida es de Cristo y tenemos que vivir de acuerdo a los principios santos, llenos del amor de Dios, llenos de la generosidad, de la compasión, de la misericordia, llenos de fe, llenos de confianza en nuestro Dios. Tenemos que vivir una vida que sea ejemplar. Tenemos que vivir una vida que sea deseable para otros. Tenemos que vivir una vida que cause admiración. ¿Cómo si no vamos a salar a una sociedad que cada vez se pudre más? Cada vez está más corrompida. Cada vez está más insufrible. Hermanos, permitidme deciros que la razón por la que se acercan los juicios de Dios en este mundo, la razón por la que viene el juicio de Dios sobre la tierra, es debido a eso. Es debido a eso. Permitidme llevaros algunas escrituras más. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir más de las potestades superiores. Hermanos, hay un momento en que el juicio de Dios se derrama sobre la tierra, ya sea con fuego o con sal. ¿Sabes qué ordenó el Señor como juicio a una de las ciudades? Que cubrieran sus campos de sal, porque también la señal del juicio tiene que ver con la sal. La sal no solamente tiene propiedades benéficas, llega un momento en que Dios la usa como juicio. Cuando el reino de Dios venga a cubrir la tierra, vendrá con juicio. Juicio para limpiar, juicio para depurar, juicio para detener toda corrupción y putrefacción. Es por eso que necesitamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, si estamos en la verdad, si nuestras vidas están como deben de estar o no. Porque si no, el juicio comenzará por nosotros. El juicio empezará por nosotros.
cuando el profeta Daniel escribe en el capítulo 11 y el capítulo 12 acerca del mundo, como estará en el último tiempo, en el tiempo del fin, en el gobierno del anticristo, nos señala en dos ocasiones, una en cada capítulo, hablando del pueblo de Dios: muchos serán limpios y purificados, porque Dios ha determinado un tiempo para eso. Necesitamos ser depurados, limpiados. Necesitamos aprender lo que significa cumplir la obligación cristiana, cumplir nuestra misión en la tierra, porque somos la sal de la tierra. Necesitamos hablar, necesitamos decir la verdad, aunque duela. Necesitamos proclamar el Evangelio, aunque se tapen los oídos. Necesitamos decir las cosas como son y declarar justicia. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Gozaos y alegraos cuando todos hablen mal de vosotros. Gozaos y alegraos cuando os ataquen, os persigan, os insulten, por causa de la justicia, por causa del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así persiguieron, dice Jesús, a los profetas de antaño, que fueron antes de vosotros. La misión profética de la Iglesia es la de ser sal, es la de manifestar la verdad, es de hablar lo justo. Pero si estamos dejando que la corrupción penetre en nuestro corazón, si estamos dejando que el enemigo nos robe la sal, ¿con qué vamos a salar? Estamos perdiendo nuestro propósito, nuestra función. Tenemos miedo de ser perseguidos. Tenemos miedo de que nos señalen. Tenemos miedo de que hablen mal de nosotros. Perdonad, hermanos, pero eso no es la vida cristiana. No. La vida cristiana no es agradar al mundo, no es agradar a la sociedad ni a los hombres. La vida cristiana no es querer quedar bien con los demás. La vida cristiana no tiene nada que ver con eso. La vida cristiana solo tiene un motivo: agradar a Cristo, vivir para Él, vivir con Él, hacer su voluntad, vivir de acuerdo con la palabra de Dios, vivir de acuerdo con la justicia celestial, vivir de acuerdo con la verdad. Incluso si el mundo entero está en contra. Incluso si te critican, te censuran, incluso si van contra ti, incluso si sufres persecución, es responsabilidad de la Iglesia ser la sal del mundo. Si la sal deja de salar, ya hemos perdido nuestro propósito. Ya hemos perdido la razón de ser. Nos hemos vuelto al Antiguo Testamento. Nos hemos vuelto a los ritos y a las tradiciones. Nos hemos vuelto a una vida vacía. Nos hemos vuelto a una vida de apariencia. Nos hemos vuelto a una vida falsa, a un cristianismo falso. Y tenemos que preguntarnos de forma honesta cada uno: ¿qué tipo de cristianismo es el mío? ¿Es un cristianismo verdadero o es un cristianismo falso? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida que me esté robando la sal? ¿Tengo acaso mi vida llena de ídolos?
¿Tengo mi casa llena de ídolos? Que me están robando la gracia de Dios, que me están robando la esencia del Evangelio. No es solamente el cuadro de la Virgen de Lourdes o la imagen de San Pancracio a la que le ponen perejil, no sé, cualquier ofrenda. No solamente eso, son ídolos. Hay muchos más ídolos en la vida de los cristianos. Permíteme decírtelo, empezando por la televisión. Es un ídolo en tu vida y no puedes pasar sin él. Y permíteme decirte que le ofreces más tiempo a tu ídolo seguramente que a Dios. Y le ofreces más atención a tu ídolo que al Evangelio. Eso es por lo que el mal avanza y la iglesia retrocede. Y el evangelio que se predica es un evangelio falso. Es un falso evangelio. Y las conversiones son falsas. Y se le enseña a la gente a levantar la mano si quieren recibir a Cristo, como si eso fuera la solución o si eso fuera la conversión. Eso no tiene nada que ver con la conversión. La conversión es si tú has entregado tu vida, tu tiempo, tu interés, tu corazón, tu mente al Señor Jesucristo. Eso es la conversión. Es si ahora Él es Señor de tu vida o no. Es si tú estás obedeciendo su palabra o no. O estás viviendo para ti, porque tú sigues siendo el centro y el interés más importante de tu vida. ¿De qué sirve predicar conversaciones y tomar como cristianos a gente que simplemente ha hecho una oración? Señor, entra en mi corazón. Pero luego su vida no se corresponde con la de Cristo. Su vida no refleja a Dios, no refleja el reino de Dios, no refleja la justicia de Dios, no refleja la verdad. Termino citando el libro de David Wilkerson, La visión. El hermano David Wilkerson, este año hace 10 años que murió. En 1973 recibió una visión de cómo iba a ser el mundo hasta la venida de Cristo y cómo iba a ser la iglesia. Él vio que Satanás se acercaba a Dios y le decía: Dios, ¿por qué no llenas a los cristianos de abundancia? Dales todo lo que te piden. Provéeles de riquezas, de bienestar, de comodidad, de buena vida, buenas casas, buenos coches. Dales todo lo que te piden, dale todo lo material, dale todo lo que... Y luego vamos a ver si todavía son cristianos. Vamos a ver si todavía te obedecen, si todavía te aman, te sirven y te siguen. David Wilkerson escribió en ese libro que en el tiempo del fin él veía que había dos iglesias. Una iglesia universal, con multitudes, grandes multitudes acudiendo a esa iglesia. Algunos pensarían que era el avivamiento final, pero David Wilkerson no lo vio así.
Era una iglesia apóstata. Era una mega iglesia que estaban allí por los beneficios personales, por el ego, que estaban allí buscando para ellos mismos. Era una iglesia falsa, una iglesia basada en falsas conversiones, falsas doctrinas, falsa vivencia cristiana. Y él escribe: vi también que había una iglesia fiel, una iglesia verdadera, pero eran pequeños grupos viviendo en persecución, en marginación. Eran pequeñas iglesias viviendo bajo la presión de la censura y de la persecución del mundo. Así será la iglesia en los días de la venida de Jesús. Y esta pequeña iglesia tenía dos propósitos muy bien diseñados y diferenciados. Estaban atentos todo el tiempo a las señales de los tiempos. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Cuán cerca estaba el Señor? Y otra, no cesaban de predicar la venida de Cristo. No cesaban de enseñar que el reino de Dios se acerca y que tenemos que estar preparados para Él. Hermanos, son tiempos de examinarnos a nosotros mismos. Son tiempos de tomar decisiones. Son tiempos en el que la maldad parece imparable. Como estaba anunciado en el profeta Daniel, capítulo 8, los transgresores están llegando al colmo. La maldad está llegando a su máxima expresión. Hay tráfico de niños por todas partes. Los mandatarios de la tierra están en los círculos más horribles de corrupción de los que puedas pensar. Los políticos son corruptos. No son referencia para nadie. Y no estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en una corruptcracia cada vez peor, cada vez más podrida. Pero somos la iglesia. Tenemos que revisar qué estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos cristianos predicando que Jesús puede volver en cualquier momento. Si fuera así, que Dios tenga compasión de ti y de mí. Si Jesús viniera ahora mismo, me pregunto si se iría de vacío. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación? ¿Tus relaciones son santas? Tú eres la sal que las está impregnando del amor y la justicia de Dios, de la verdad y de la santidad celestial. ¿Eres tú quien Dios está usando para purificación del ambiente en el que vives? ¿Eres tú el instrumento de Dios para
manifestar la gracia, manifestar la santidad, manifestar la justicia, manifestar el Evangelio. ¿Podemos orar? Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a volver a las sendas antiguas, a volver de nuevo a tu palabra, Señor, a volver a tus palabras, Jesús, al Evangelio, a volver a la primera iglesia, a un estilo de vida santo, generoso, servicial, lleno de amor y de justicia, lleno de gozo y de salvación. Purifica a tu pueblo, Señor. Purifica a tus hijos, a tus hijas. Señor, despierta tu iglesia. Tú nos pusiste aquí para ser la sal de la tierra, la luz del mundo, para manifestar tu verdad. Señor, transforma a tu pueblo. Límpianos, purifícanos. Sánanos, Señor. Llénanos de convicción en tu palabra, Señor. Llénanos de tu gracia santificadora. Renueva nuestro pacto contigo. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestra vida, a no retener nada. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de los ídolos, a quitar los ídolos de nuestra vida, para estar enfocados en ti, solamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.